Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado Equilibrio y mesura en mi vida. Frecuentemente hemos escuchado un dicho popular en el que se habla de que cualquier exceso, cualquier extremo es dañino, es malo. Así opera también en la vida natural y en la vida espiritual. Nosotros debemos saber que los extremos, que las exageraciones, ya sea de los ámbitos naturales en cualquier área de nuestra vida o criterios exagerados sin una mesura, sin una correcta interpretación de la palabra, también pueden desequilibrar nuestra vida y nos pueden llevar a circunstancias o situaciones incómodas, difíciles y que debemos aprender a corregir en un sano equilibrio. Por eso hablamos de la mesura, hablamos del equilibrio en nuestra vida. La palabra también nos enseña este equilibrio, nos enseña esta mesura. Por eso vayamos al libro de Proverbios. Dice la palabra en Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Lo primero que nosotros debemos saber es que todos los consejos, todas las direcciones o directrices que nos da la palabra del Señor siempre nos llevan al cumplimiento de aquellas cosas que son rectas ante los ojos del Señor. Y que esa rectitud que nos enseña la palabra es la que nos fortalece como escudos, y esa palabra en nosotros se convierte en el escudo, y los que tenemos esperanza y esperamos en el Señor tenemos ese escudo de la palabra en nuestra vida. Él es escudo para nosotros, Él es escudo para los que esperamos en Él, teniendo claridad de que la palabra es clara y definida en darnos aquellos parámetros, aquellas decisiones, aquellas acciones que corresponden a la rectitud de Dios. Pero también la palabra me dice en el versículo 7 de Proverbios 30, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. El salmista, al escribir este proverbio, está consciente de las actitudes que nosotros como seres humanos tenemos. Somos de alguna manera extremistas, de alguna manera vamos a los extremos. Si estamos en una situación porque tomamos decisiones en un sentido, la siguiente decisión está al otro extremo y quizás nos lleva a problemas más grandes. Si nuestros sentimientos por una circunstancia, una cosa, una persona están en una orilla y no nos va bien, seguramente la siguiente actitud de nuestros sentimientos sea totalmente contraria y nos lleve a cosas aún peores. Por eso, en Proverbios 37, el escritor nos habla de pedirle al Señor dos cosas para ese equilibrio y para esa mesura en nuestra vida. Dice la palabra del Señor en el versículo 8 de Proverbios 30. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Esa es la primera parte. Eso es lo primero que el escritor pide, que nosotros pidamos al Señor que no tengamos vanidad. Esta vanidad habla de orgullo, de prepotencia, de tener una visión de nosotros más allá de lo que debemos tener. Habla de la mentira en nuestra vida, de la mentira en todas las áreas de nuestra vida, especialmente en esa capacidad que hemos desarrollado por la influencia del enemigo de mentirnos a nosotros mismos. Es más dañino en nuestro corazón y en nuestra vida la mentira en la que queremos vivir o la mentira que queremos aceptar que ni la misma mentira que damos a los demás, porque
la mentira que damos a los demás está sujeta a la evaluación de otra persona, mientras que la mentira en la que yo quiero vivir, en la que me quiero convencer, puede destruir mi vida. Entonces, la palabra me está diciendo que debo quitar la vanidad, el orgullo, la prepotencia, que debo quitar la mentira de mi vida, sea para los demás o sea para mí mismo. Pero también la palabra me dice, no me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario. Quiere decir que cualquiera de los dos extremos, tanto la pobreza como la riqueza, de manera desmesurada en nosotros, de manera que esté en los extremos, esté desequilibrada nuestra vida porque somos demasiado pobres o porque tenemos demasiado, cualquiera de los dos extremos me puede hacer daño, me puede perjudicar. Y la palabra lo explica perfectamente en el Proverbio 30, versículo 9. Dice la palabra del Señor, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. Es frecuente, y usted pudo haber sido testigo de estas circunstancias. Hay personas que llegan a las congregaciones, que llegan a las iglesias en necesidad, que llegan en faltante, que llegan en situaciones difíciles, críticas, por pobreza, por sentimientos, por emociones, por daño, por perjuicio, por cualquier circunstancia llegan a la iglesia. Y la iglesia los acoge, les invita a un proceso de conocimiento de la palabra y a que cambie ciertas circunstancias y actitudes de su vida. ¿Qué sucede? La persona puede solucionar su conflicto, su problema, su dificultad, su faltante. Y lamentablemente vemos con muchísima frecuencia que la persona que recibe el bien, que recibe el milagro, que recibe el prodigio, la señal, el porcentaje es altísimo de deserción de la iglesia. La riqueza, el solucionar los problemas, no mantiene a la persona junto a Dios. Porque el propósito de la palabra y el propósito del sacrificio de Cristo Jesús es que nosotros estableciéramos una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que nos permitiera vivir una vida digna dentro de la rectitud que Dios espera de nosotros para nuestra salvación. Pero la gran mayoría de personas, al alcanzar la bendición, al alcanzar la riqueza, primero consideran que la alcanzó por sus capacidades, por sus medios, porque tiene esos dones, esos talentos necesarios para haber sido capaz de superar la situación, y cuando la solución ya está en su vida, ya hay riqueza, ya hay prosperidad, ya hay salud, ya hay buenas relaciones, entonces pareciera que ya no necesitamos a Dios y entonces nos alejamos. Por eso la palabra dice, no sea que me sacie, no sea que me sienta completo, no sea que esté tan pleno, tan alegre, feliz y gozoso de la vida, que crea que en mi vida yo no necesito a Dios. Pero el extremo contrario dice, o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Ese es el otro extremo. El extremo en el que teniendo faltantes, dificultad, pobreza, falta de salud, teniendo enfermedad, teniendo malas relaciones, conflictos, etcétera, etcétera. No solamente pobre en el área económica, sino pobre en el área espiritual, emocional, psicológica, pobre en las relaciones, pobre en su propio amor propio, en fin, que seamos pobres en las áreas de nuestra vida y que en esas circunstancias, entonces, como en la anterior negamos a Dios, en esta culpamos a Dios. Entonces podemos ir con facilidad al pecado. Ese hurte quiere decir que vamos en la necesidad y en el faltante, en esa circunstancia tan difícil que estamos viviendo, vayamos al pecado, vayamos a cometer errores y tomemos decisiones equivocadas en nuestra vida. O que adicionalmente a eso, nosotros reneguemos contra Dios, culpemos a Dios, nos enfademos con Dios y entonces también eliminemos la relación con Dios. La extrema riqueza puede eliminar la relación con Dios porque no lo necesito. Y la extrema pobreza elimina mi relación con Dios porque
lo culpo de lo que me está pasando, porque lo culpo de lo que está sucediendo en mi vida y de la no intervención de Él, quizás sin reconocer que las consecuencias de lo que estoy viviendo se deben a mis decisiones personales. Dios le bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén